Día lunes 16 de enero del 2023. Como si nada, hemos vivido ya la primera mitad de este nuevo año. Gracias por sintonizarnos muy temprano. Les saludo Moisés Urbina. Esto es Frente a Frente en TCS. Vamos a tener dos conversaciones esta mañana. En la primera parte se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio el doctor Félix Ulloa. Él es el vicepresidente de la República. ¿Cómo está usted, vicepresidente? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Moisés. Mucho gusto. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Principales ejes de trabajo del vicepresidente. Hoy precisamente se cumplen también 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Estará en una segunda parte aproximadamente a las 7:30 de la mañana el doctor Óscar Santamaría, firmante de los acuerdos de paz. El Salvador, a 31 años de la firma de este entendimiento entre las partes. No podemos dejar de hablar de esto. Mire usted, lo que está ocurriendo allá en el occidente del país, específicamente en la zona de San Lorenzo, departamento de Aguachapán, una serie de sismos que comenzaron ayer. A este momento se reportan ya un poco más de 80 réplicas. Le vamos a mostrar, estos son los datos que proporciona Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y este es el sismograma de una estación ubicada en los alrededores del Cerro Verde. Cada uno de esos colores que tiene alteración como una gráfica es precisamente cada uno de los sismos que los habitantes de aquella zona del país han percibido desde aproximadamente las 5 de la tarde de ayer domingo. Y continúan, no se ve, o por lo menos en horas de esta mañana se ve una tendencia a disminuir, pero ha habido sismos y continúan ocurriendo bastante intensos con magnitudes que van hasta los 5 grados. Esto que está viendo en pantalla es el listado que proporciona INETER. INETER tiene un sistema en Nicaragua automatizado de sismos que cubren básicamente toda el área centroamericana. Y ahí comenzamos el más reciente, hoy a las 6:18 de la mañana, con una magnitud de 2.5. Solo para mostrarle la cantidad de réplicas que ha habido en aquella zona, porque ha de ser una agonía en la que están viviendo los compatriotas salvadoreños en aquella zona. Permítame correr la pantalla de arriba hacia abajo para que vea que todos los reportes que se tienen en la primera página, porque son alrededor de 2 páginas enteras los que han ocurrido en el territorio salvadoreño. Esto en las últimas 13 horas aproximadamente que lleva el monitoreo hasta el momento. Eso es lo que se tiene en aquella zona del país. Y del clima, no podemos negarlo también, existió una condición deliciosa durante el fin de semana. A esta hora 14.6 grados Celsius se reportan en buena parte del área metropolitana de San Salvador. Iniciamos con esto y naturalmente, vicepresidente, tengo que preguntarle a usted, sé que se han activado todas las medidas para ayudar a los compatriotas que están en aquella zona y han sido enviados también elementos de la Fuerza Armada para mantener el orden por si las personas tienen que dormir en las afueras. Por supuesto, las fuerzas de primera reacción están ya activadas. El Ministerio de Gobernación, a través de las direcciones correspondientes, ha desplegado ya todos los elementos necesarios para atender a la población. Recordemos que esta es una zona en la que tradicionalmente hemos tenido este tipo de enjambres sísmicos. Hace unos años fue en Turín, que es una población adyacente, vecina de San Lorenzo, y por supuesto pues hay que estar pendiente y dándole seguimiento al desarrollo de estos eventos, que desde luego son eventos naturales, pero que en la política que ha establecido este gobierno de prevenir y preparar a la población para cualquier tipo de estos desastres, pues se han activado todos los mecanismos. Quiero concatenar los hechos y armar un hilo precisamente porque es cierto, son fenómenos naturales que no podemos predecirlos, pero nos muestra lo expuestos que estamos a la naturaleza, ya sea en movimientos telúricos como también en las cuestiones que tienen que ver con el fenómeno del Niño, la Niña, la lluvia, inundaciones que hemos tenido. Y todo esto no es únicamente en nuestro país, fuera de que tenemos el corredor seco que también lleva problemas serios para la alimentación de los pueblos, se necesita en determinado instante una cooperación interinstitucional y también a nivel centroamericano. Y tal vez con esto comenzamos para hablar precisamente de los esfuerzos que usted hace para lograr la integración centroamericana, señor. Bueno, de hecho es una de las actividades en las cuales el presidente ha encomendado a la vicepresidencia el activar los mecanismos para avanzar, profundizar
la integración centroamericana, y en las diferentes reuniones que hemos tenido en las cumbres presidenciales, en las diferentes secretarías del sistema, siempre hemos llevado esa propuesta salvadoreña de ir avanzando y profundizando la integración. Y una de las lecturas que se han hecho es no solo por la ventaja que tiene el actuar como región frente a la comunidad de naciones, sobre todo en este mundo contemporáneo donde hay que tener relevancia en el concierto de naciones y la región SICA como tal es un sujeto relevante, sino también para enfrentar este tipo de eventualidades, producto pues de fenómenos naturales, que algunos de ellos han sido provocados por la acción del hombre, del ser humano. De hecho, estamos ya entrando a la era del antropoceno, donde es la actividad del ser humano la que está afectando la vida del planeta. Y en la región ha habido un acuerdo de que somos una de las zonas más vulnerables en el planeta, recibimos muchos de los efectos negativos del cambio climático, no obstante ser de las regiones que menos genera la posibilidad de que sucedan estos fenómenos, como el efecto invernadero, la emisión de gases, todo este tipo de acciones de los países y las zonas más desarrolladas del planeta. Por eso se ha diseñado también una política preventiva y de convocar a la comunidad internacional para tomar medidas de mitigación y de compensación por los daños que causan estos efectos en la región centroamericana. Dentro de los esfuerzos debo de entender también que hay una propuesta de un tratado constitutivo nuevo ante los dirigentes o ante el sistema de integración centroamericano, que fue presentado en agosto pasado, señor. Sí, lo presentamos hoy en diciembre, en agosto del año pasado, lo sometimos a discusión a nivel académico para que se pudiese conocer cuál era la propuesta salvadoreña para avanzar de la integración a la Unión Centroamericana. Ya con las retroalimentaciones, las observaciones que se obtuvieron de diferentes países, logramos presentar una propuesta ya introducida formalmente en la cumbre de jefes de Estado que se desarrolló recientemente, hoy el 12 de diciembre recién pasado, en Santiago de los Caballeros de República Dominicana, y es un documento de trabajo. Hemos estado dándole seguimiento con la Secretaría General del Sistema, la Secretaría General del SICA, para ver cómo vamos avanzando en la discusión y elaborando propuestas para ir adecuando la voluntad de los consensos de los diferentes estados y lograr que en el corto plazo, posiblemente nosotros vamos a tener la presidencia pro tempore el próximo mes de noviembre, de junio, le corresponde a El Salvador, es decir, en el segundo semestre de este año, y estamos preparándonos para poder realizar una serie de foros que nos permitan una mayor reflexión sobre el futuro de Centroamérica. Pero además quisiéramos que para esa época el documento, que tú mencionas, que es el Tratado Constitutivo de la Unión Centroamericana, tuviera ya un mayor consenso entre todos los 8 estados que conformamos el sistema. ¿Ve posibilidades usted dentro del resto de naciones? Pues hasta ahora todo el mundo lo ha recibido con satisfacción. Por supuesto, hay algunas observaciones de algunos estados. Estamos tratando de que se corrijan, que se modifiquen, que se amplíen algunas de las disposiciones que pusimos. Esto, como les dijimos, esto no está escrito en piedra, esta es una propuesta que hace El Salvador, haciendo eco a una cumbre que se desarrolló en 1997 en Managua, o sea, ya 25 años, donde en esa ocasión los presidentes, los jefes de Estado, acordaron crear la Unión Centroamericana. Estábamos a 6 años de que se había firmado el protocolo de Tegucigalpa y ya estábamos hablando de la necesidad de crear la Unión Centroamericana, cuando todavía en Europa estaban implementando Maastricht, el Tratado de Maastricht, y nosotros ya estábamos hablando de la Unión. Allá ni siquiera se pensaba en una Unión Europea. Y ahora ya ellos ya la tienen desde el 2009 y nosotros nos hemos quedado ahí pues discutiendo y creando una serie de institucionalidad que si bien hace funcionar el sistema, pero lo vuelve cada vez más complejo. Y la idea nuestra es hacerlo más operativo, más funcional y lo más importante, construir ese techo de la Casa Común que hablaban los dirigentes de aquella época, la Casa Común Centroamericana, para poder integrar las 3 funciones republicanas que tiene todo modelo, la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, o sea, que el Parlamento Centroamericano entre como una verdadera entidad legislativa que emita normas en la región, normas de carácter regional, de obligatorio cumplimiento, erga omnes, y que haya una instancia que resuelva los conflictos regionales de la integración
que sería la Corte Centroamericana de Justicia, y yo, por supuesto, la función ejecutiva encargada a las cumbres presidenciales. Con ese modelo yo creo que nos estaríamos aproximando a lo que en Europa ya funciona de manera plena. Solo para dejar este tema, de alguna forma se busca imitar, seguir o de alguna forma adaptar el modelo de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. No, es un referente porque el proceso de integración nuestro ha marchado casi paralelo con el europeo. Cuando nosotros teníamos la ODECA en los años 50, ellos estaban creando también la CECA, que era la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Cuando ellos crearon la Comunidad Económica Europea, nosotros creamos el Mercado Común Centroamericano. Luego nosotros firmamos Tegucigalpa en 1991, ellos estaban firmando Maastricht en 1992, y ahí ellos dieron el avance, crearon la Unión Europea en el 2009, después de un proceso largo de discusiones, porque ellos también querían hacer una constitución europea. La idea era crear esa unidad bajo el esquema de una constitución. Sin embargo, pues eran 27 países los que estaban discutiendo y lo que resultó fue un tratado constitutivo de la Unión Europea. Nosotros de una vez estamos planteando la unión porque la aspiración de crear la República Federal que tuvimos en el siglo XIX será una aspiración a largo plazo, pero todo. Siendo realistas, en este momento creemos que lo más inmediato y lo más factible es crear este modelo de una comunidad, en una unión donde las instituciones comunitarias tengan esa jurisdicción en todo el espacio regional. Muy bien. El Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible es dirigido por usted, ¿verdad, señor? Sí, esta es una entidad que existía anteriormente, pero la disfuncionalidad en la que estaba no permitía darle el verdadero rol que debe tener una entidad de esa naturaleza. El presidente Bukele aprobó una propuesta que le hicimos de modificar el acuerdo ejecutivo que creaba el Consejo, le dio más funciones, lo amplió en su integración, es un organismo colegiado en el cual participan varios ministerios y designó la vicepresidencia como la cabeza de este organismo. A partir de ahí empezamos a examinar cuáles eran las tareas inmediatas que había que hacer, porque normalmente estaba asignado a elaborar el informe de desarrollo humano que tradicionalmente se hacía. Nosotros pensamos que era momento oportuno de hacer una revisión de cómo se estaban cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible y en colaboración con Naciones Unidas, con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, logramos elaborar un segundo informe voluntario como país que presentamos en julio del año pasado a Naciones Unidas, después de casi 8 años que El Salvador estaba ausente sin presentar ningún informe, y claro, hubo un reconocimiento por el nivel de cumplimiento que tenemos en los 17 objetivos. Nosotros precisamos 10, de los cuales la mayoría de ellos son pues los que nos están dando ese nuevo rostro que tiene el país. Temas vinculados a la seguridad alimentaria, al combate a la pobreza, a cerrar la brecha digital, al trabajo decente, es decir, toda una serie de objetivos que tienen que ver con la priorización que hicimos al momento de elaborar el informe. Muy bien, este informe fue presentado en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, sí. Teníamos 8 años de no participar. De no tener ninguna participación ni presentar un informe. Pues no sé, era una responsabilidad que tenían los gobiernos anteriores, porque este es un informe que se presenta de manera voluntaria por los países. Nosotros asumimos la responsabilidad, decidimos hacerlo y fuimos un poco más allá. De hecho, en este momento estamos trabajando con Naciones Unidas para elaborar la estrategia que queremos presentarla ya en este primer semestre. Estamos bastante avanzados, de hecho hoy hay una reunión en el despacho con el Consejo para ver los avances que tenemos en el desarrollo y la implementación de esta estrategia. 10 de 17 indicadores, señor. 10 fueron los que nosotros priorizamos para hacer el reporte, porque habían algunos pues que sí son importantes, tenemos avances, pero la falta de información con la que nos encontramos, porque no había un registro, no nos permitía poder dar la información actualizada a la comunidad internacional. O sea, no es que se estén apartando los otros. No, absolutamente. Por el momento no hay la información necesaria y se están dejando para desarrollarse posteriormente. En el próximo informe ya van a estar completos. De hecho,
logramos a través de nuestra Secretaría de Innovación establecer una plataforma y desde el Consejo convocar a todos los ministros y a todas las entidades involucradas para que de manera automática vayan reportando dentro de sus actividades y en la ejecución presupuestaria a qué objetivo están afectando positivamente. Entonces, y ahora esto es una cuestión que la tenemos mecanizada y incluso queríamos presentar una propuesta para que en la ley de presupuesto se diga de que cada unidad del Estado, sea unidad central o descentralizada, que vaya ejecutando una partida presupuestaria, le vaya poniendo una marca de cuál es cuáles son los objetivos que se van cumpliendo cuando se va ejecutando cada actividad en cada uno de los ministerios. De esa manera vamos a tener ya una información no solo actualizada, sino de todo el conjunto del Estado en la manera en que estamos cumpliendo los objetivos y poder tener el informe. Recordemos que esto se llamó la Agenda 2030, porque en el 2030 va a haber pues esa visión a nivel universal, a nivel global, a nivel mundial, y queremos que El Salvador esté presente con una actualización de su cumplimiento en esta agenda. El tema y abordaje de la seguridad pública sí es uno de los 10 contenidos en el informe. La seguridad pública es un eje transversal que para nosotros el cumplimiento de muchos de los objetivos tiene que ver con el mejoramiento de la seguridad pública que ha tenido el país, porque muchos objetivos, por mucha buena voluntad que hubiera, por muchos recursos que se le pusieran, si no tenía la seguridad era imposible que se pudieran cumplir. Así que para nosotros es casi como la condición sine qua non, mediante la cual enfrentamos como gobierno y como Estado, porque es más allá de la acción del Ejecutivo, son todos los órganos del Estado los que se han involucrado en esta lucha contra las pandillas, esta guerra contra las pandillas, que ha venido a generar justamente ese ambiente de desarrollo, de tranquilidad y de paz en las comunidades y que permite implementar muchos de los proyectos que estaban en stand-by, que no se podían implementar a raíz de la violencia en las comunidades, del control que ejercían estas estructuras criminales en las diferentes comunidades. Es decir, era una buena porción del territorio nacional donde el Estado había perdido soberanía y eran las pandillas las que controlaban la zona. Entonces era muy difícil, por ejemplo, en temas de educación, en temas de salud, cómo podíamos trabajar si las escuelas eran un objetivo de las pandillas, cómo se podían implementar programas de salud comunitaria si las pandillas controlaban la zona donde estaban las unidades de salud. En fin, todo eso que ahora ya no lo vemos desde que se implementó primero el plan de control territorial y luego con el régimen de excepción, todos los beneficios que nos está dando y ese nuevo rostro que está presentando el país. Muy bien, habrá puntos prioritarios para el caso, el tema de la niñez, la primera infancia, la inversión social en todas estas áreas, la seguridad pública está directamente relacionado y me imagino todos ellos son parte también de un plan elaborado para contemplar mantenerse con los 10 puntos y tratar de empezar a realizar las investigaciones necesarias y procedimientos y conocimientos de los otros 7 restantes. Exactamente, y no solo de los 7, de todos, pero en la priorización de los 10, pues sí, eso es lo más importante. Y para ser coherente con esa visión, si tú examinas la estructura del presupuesto nacional, vas a ver que los 3 temas que tú mencionaste son a los que se le ha asignado la mayor cantidad de recursos: educación, salud y seguridad. Por primera vez el país hace una inversión de más de 5 puntos del PIB en educación. Eso nos ha colocado como un país pionero, porque estamos desarrollando ya una política educativa que, como todos sabemos, la educación es la base del desarrollo en cualquier sociedad. La salud en segundo lugar y la seguridad, que es el tercer componente en el orden de asignación de recursos presupuestarios. Si logramos implementar estas políticas tales como están planificadas, como cada una de las carteras y de los gabinetes, porque cada cartera ahora no trabaja como en el pasado, que eran como compartimentos estancos que estaban separados. Ahora hay una sinergia y un trabajo coordinado interinstitucional que permite ir avanzando y consiguiendo los objetivos. Se entendía antes como feudos separados completamente, sí, cada uno laborando para la por dirección su parte, que quería. y cada quien reportando para sí mismo, es decir, por eso decía, eran compartimentos estancos que no estaban interactuados. Nosotros ahora, como ves, el gabinete de seguridad, el gabinete económico, es decir, se va trabajando de una manera articulada con las distintas instituciones y, por supuesto, la conducción la lleva el presidente de la República, y es a través de su liderazgo que se ha logrado que algunos
lo que tú decías, ¿no? Algunos pequeños feudos que en el pasado se daban era por la ausencia de un liderazgo central. Sí. Al no haber un presidente que tuviese ese talante y ese talento para dirigir al gobierno, pues cada quien se volvía como los señores feudales, ¿no? Es decir, cada quien implementaba las políticas desde sus propias entidades. Ahora no, ahora todo marcha articuladamente bajo una sola dirección, que es la del presidente Bukele. Le voy a pedir que me recuerden, y es para hacer la comparación y analogía. En el Tratado de Tegucigalpa que me mencionaba usted antes, ¿se firmó o está vigente desde 91. Se firmó en diciembre de 1991. Cumplimos 31 años. Ahora que estábamos reunidos en Santiago de los Caballeros, yo les recordaba a los presidentes, a los jefes de Estado con los que estábamos reunidos, que teníamos ya 31 años de ese documento y que les recordaba que a 6 años de su vigencia ya los dirigentes de aquella época estaban pensando en modificarlo, en actualizarlo para darle una mayor unidad a la región, porque ellos empezaban declarando eso. Centroamérica es una unión, una entidad con idioma, con religión, con cultura, con instituciones, con economías similares que podrían desarrollarse de una manera armónica si hubiera esa visión de los liderazgos de aquella época. Se quedó pendiente, se creó un grupo de trabajo en esa época, se dijo que iba a ser un proceso gradual y paulatino para ir avanzando en la integración, pero de repente pues se perdió esa dinámica, los europeos avanzaron y ahora nosotros nos quedamos. Entonces ya es tiempo de recuperar todo ese... Ahora, ese documento, señores, está fuera de contexto, es anacrónico, no apegado a la realidad que se vive hoy, 31 años después, o todavía tiene sus puntos de validez. Tiene bastante de validez. Lo que pasa es que cuando se dio en el momento en que se negoció, se consensó, se firmó, todavía estaban los procesos insurreccionales en la región. Sí. No se había firmado la paz en El Salvador, eso fue en el 91. Nicaragua tenía solo tenía firmada la paz de Zapoá en Nicaragua. Guatemala lo hizo hasta 1996. Entonces, incluso por eso es que el Parlamento Centroamericano no entró a formar parte en ese protocolo, porque la concepción con la que se creó el Parlamento era un espacio de parlamento, de parlamentar, o sea, no de legislar, sino de ponerse de acuerdo. Hay varias anécdotas que nos cuenta el ex secretario general del SICA, expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, de cómo es que se logró hacer ese acuerdo, que se llamó primero el acuerdo de Esquipulas I, luego el acuerdo de Esquipulas II, donde pues no se podían ver algunos presidentes. En el momento en que se vivía el conflicto en la región en los años 80, era muy difícil la relación, y él dice que hizo una convocatoria en la cual dijo, mire, queremos que estemos solo los presidentes, que no haya nadie más, los 5 nos vamos a entrar, y que nadie pueda entrar y que no tengamos ninguna interrupción. Entonces le dijeron, la única forma es entrar, hicieron un consistorio en Esquipula, donde solo entran los reyes y los presidentes. Entonces ahí se reunieron y no salieron, tuvieron más de 3-4 días hasta que salió el documento, porque habían grandes conflictos en la región, y eso demuestra que cuando hay voluntad política, cuando tenemos objetivos que trascienden las políticas coyunturales, domésticas, se pueden alcanzar esos grandes objetivos. Yo siempre cuento esta anécdota porque he dicho que se ha perdido ese alto nivel de diálogo político. Las cumbres presidenciales prácticamente han sido manejadas por los cuadros técnicos, por cancilleres, por algunos ministros, y los presidentes ya no se han reunido como se reunían. Cuando firmaron esa declaración de Managua de 1997, ahí estaban los 5 presidentes de Centroamérica, estaba el presidente de Panamá, que todavía no estaba integrado. Leonel Fernández había firmado un documento en la reunión anterior, ahí llegó el vicepresidente de República Dominicana y el primer ministro de Belice. Entonces el diálogo era de alto nivel y los acuerdos que se tomaban eran pues consensuados por los jefes de Estado. Qué bueno, traía esto porque hay reformas que se están buscando, como le iniciamos conversando al SICA, con reformas al Tratado Constitutivo. Al Tratado Constitutivo de la institución, exactamente. Pero también hay proyectos de reformas a la Constitución de la República, en los cuales usted ha estado encabezando todos estos proyectos. Antes de entrar en tema para esta materia, solo déjeme preguntarle, ¿qué va a suceder dentro del SICA con Belice, República Dominicana,
y en algún momento aquellas naciones que han estado coadyuvando, participando, pero que no son miembros plenos del mismo? Bueno, ya los dos que tú mencionaste ya son miembros plenos, incluso República Dominicana ya tienen, elige diputados para el Parlamento Centroamericano. ¿Belice también? Belice todavía no, solo en el Parlamento Centroamericano tenemos 2 estados que no tienen diputados, Belice y Costa Rica, pero ellos están, de hecho, Belice tiene la presidencia pro tempore, yo tengo un compromiso con el primer ministro, con John Briceño, para en este semestre que ellos tienen poder ir avanzando, hacer una gira por los países de la región para ir permeabilizando el ambiente, ir concientizando a los jefes de Estado de la necesidad de que demos este paso para que cuando El Salvador asuma la presidencia el próximo semestre, nosotros podamos ya avanzar un poco más. Entonces yo creo que Belice es una pieza clave porque además de pertenecer al SICA, pertenece al CARICOM. De hecho, el año pasado yo estuve por delegación del presidente Bukele en la cumbre de jefes de Estado de SICA-CARICOM y es una comunidad mucho más amplia. También Belice forma parte ahora del cuarteto que dirige la CELAC. De hecho, yo voy a la cumbre de CELAC la próxima semana, que se va a desarrollar en Buenos Aires, y esperamos que también este otro espacio regional nos permita ir viendo de que el mundo contemporáneo va exigiendo la unión de regiones. En la agenda que tiene la CELAC, que la estamos revisando, y en la declaración que se propone, se está planteando ese diálogo de la CELAC con otras regiones, como en el caso de la región europea, con países como China, que son nuevos actores de la economía mundial, para ir buscando lo que el presidente Fernández lo ha dicho en un par de reuniones que hemos tenido, la integración circular. O sea, pues que vayamos creando toda esta región. Por un lado está el SICA, por otro lado está el CARICOM, por otro lado está el Mercosur, pero al final somos toda una región que en el mundo contemporáneo, con el concierto de naciones, también como región podemos tener mayor interlocución, mayor capacidad de incidir en los grandes procesos globales, sobre todo en entidades no solo de carácter político, multilateral, sino también de carácter financiero. ¿Considera usted que naciones como Costa Rica podrían volver al Parlamento Centroamericano, señor? Es una de las cosas que hablamos, incluso el presidente Rodrigo Chávez, con el cual tuvimos una buena interacción desde el momento que tomó posesión. Es decir, el presidente Bukele me comisionó para ir a la toma de posesión del presidente Chávez y planteamos el tema, es decir, había un bloqueo para el nombramiento del secretario general del SICA, y era Costa Rica la que más, el gobierno anterior de Costa Rica el que estaba oponiéndose a que Nicaragua nombrara al secretario general. Con el presidente Chávez se hizo un cambio de política y lo logramos elegir el 12 de agosto del año pasado al actual secretario general, a Werner Vargas, que es una personalidad dentro del sistema, un insider, conoce muy bien el sistema, ha estado vinculado desde el Parlacén a todos los mecanismos. Entonces creemos, y él también está de acuerdo, en que es tiempo de impulsar esta agenda, la agenda de la Unión Centroamericana. Entonces Costa Rica creo que pudiera, una vez resueltos sus mecanismos internos, ingresar al Parlamento Centroamericano, porque ellos fueron suscriptores del tratado, del protocolo constitutivo del Parlamento. El problema fue que por razones de política interna, cuando estaba el presidente Oscar Arias, se le pusieron algunos candados y no se pudo ratificar la suscripción. Entonces se quedó en ese pendiente y ahora pues Costa Rica tendrá que resolver sus mecanismos internos, institucionales, para ingresar. Y con Belice es una cuestión mucho más operativa. Para ellos pues 20 diputados es muy grande por el tamaño de su propio parlamento, entonces estamos revisando eso. De hecho, yo he estado trabajando y recibimos en República Dominicana, le dimos una cortesía de sala al presidente del Parlamento Centroamericano para que presentara una propuesta de que ellos pueden revisar su propio protocolo para ver cómo vamos encontrando coincidencias y que ya el Parlamento pase a ser una entidad legislativa como debe ser. Qué bueno. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa, vamos a hacerla en este momento y regresamos hablando un poco del proyecto de reformas a la Constitución, en qué punto se encuentra luego que fuera socializado y entregado prácticamente a todos los sectores de la realidad nacional. Volvemos en aproximadamente minuto y medio. Siga con nosotros.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, nuestro invitado en esta primera parte de Frente a Frente en este día lunes. Hemos estado hablando de todos los procesos de integración centroamericano. Hoy tenemos que hablar un poco también de las reformas, el proyecto de reformas que se ha planteado a la Constitución. El mismo ya fue socializado y divulgado. ¿Es así? ¿O se continúa todavía en esta etapa? No, ya lo cerramos. El compromiso con el presidente era, vamos a socializarlo, lo vamos a divulgar. Para que no se partidice, lo vamos a hacer desde la academia. Tuvimos el respaldo de las dos grandes gremiales, la CONARES, que es el Consejo Nacional de Rectores, y AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas. Ellos ofrecieron sus campus, sus aulas, sus auditorium, para que pudieran hacerse estos debates. Tomaron la responsabilidad de nombrar un catedrático para que pudieran conducir estos foros, y que el comité ad hoc, que era el que había elaborado la propuesta, estuviera ahí como un respaldo, pero el debate se hacía abierto de la universidad, porque lo que queríamos era que no se viese que era una cuestión que estaba cerrada y que ya el comité iba... Y nadie la conoce y esto va a ser... Al contrario, era... discutan, esto es lo que elaboramos, esto ya lo tiene el presidente, se le entregó el 15 de septiembre del 2021, entonces ahora es para que la sociedad lo vea, lo analice. Hubieron excelentes aportes, hay un documento elaborado por el comité ad hoc y las universidades, que es con el que se le va a entregar al presidente para que él decida ya pues cuál es el siguiente paso que se va a dar. ¿Qué le ha manifestado el presidente? Bueno, el presidente está muy satisfecho, muy contento, porque sabe que este es un legado que, si se logra implementar dentro de su mandato, pues le va a dar al país lo que necesita, ese país que soñamos. Tenemos un país diseñado en la Constitución de 1950, que es la matriz constitucional que sigue vigente, que le dio a El Salvador un rostro de modernidad a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Se incorporaron todas las instituciones de las democracias liberales de Europa, de la posguerra, de las instituciones de los derechos humanos, de la Declaración Universal. Es decir, nuestra Constitución era de las más avanzadas y por eso está vigente ya 72 años más tarde, porque era muy visionaria. Pero después de 72 años, como se comprende, pues ya muchas instituciones se han vuelto obsoletas, los catálogos de derechos hay que ampliarlos, hay que modernizar el Estado, hay que darle más participación al ciudadano, empoderar a la ciudadanía, es decir, todas las nuevas líneas de trabajo con las que se elaboró este documento que se le presentó al presidente. Entonces, si el presidente lograse que esta propuesta se conociera en la Asamblea, fuera aprobada, le estaría dejando al país un legado de un país moderno ya del siglo XXI. Terminando el primer cuarto del siglo XXI, El Salvador presenta un nuevo rostro de un país inserto en esta posmodernidad, donde procesos que hace 72 años no se conocían ni existían, que es toda la era digital a la cual nos estamos insertando, están contempladas ahí. De hecho, estamos poniendo Internet como un derecho humano fundamental en la Constitución. Porque debe tener acceso al Internet. Es que debe ser un derecho, como tener derecho al agua. Es decir, estos son los grandes avances que se presentan en este documento: el empoderamiento ciudadano, la modernización del Estado, la definición de procedimientos que ahora han generado algunos conflictos porque no están muy claros en la redacción, y es entendible, se hizo en el peor momento de la guerra, en 1982-1983, se le hizo un ajuste como producto de las negociaciones, no de los acuerdos, porque los acuerdos fueron, bueno, hoy se cumple el aniversario, fueron hasta 1992, la reforma se hizo en 1991, de hecho se presentó el 30 de abril, estábamos ahí en la plaza. ¿Del 91? Del 91, venía la gente de México en el avión con el cassette de lo que había, del disquete, en esa época se usaba disquete, de lo que habían acordado, se metió a la Asamblea Legislativa para que lo pudiera aprobar el 30 de abril, y la nueva Asamblea que entraba el siguiente día, que era el 1 de mayo, estamos hablando del 91, fuera la que los ratificara. Entonces fue una cosa que se dio en esas aprehensiones, sí, un poco apresurada, de tiempo, de presión, de querer terminar la guerra,
Y bueno, se logró lo que se quería, es decir, terminar el conflicto, pero no se perfiló el país que queríamos. De hecho, uno desde el IEG, nosotros siempre estuvimos proponiendo, y está documentado en 1992, hicimos el primer llamado de una nueva constitución para un nuevo país. Era un momento fundacional que queríamos que El Salvador aprovechara ese momento de la posguerra, ese apoyo de la comunidad internacional, esa oferta. Solo en Washington se comprometieron 800 millones de dólares de la comunidad internacional para implementar todas esas transformaciones del país. Desafortunadamente, bueno, 31 años más tarde nos damos cuenta, pues, dónde y qué fue lo que recibimos y qué fue lo que heredamos en estas 3 décadas. Lamentable, porque perdimos esa valiosa oportunidad histórica. Entonces ahora, que es un momento fundacional de nuevo, donde el pueblo dio un nuevo mandato. De hecho, aquí hemos escrito este pequeño opúsculo donde estamos explicando el porqué. En este momento el presidente Bukele representa esta nueva era, este nuevo momento del país, y dejar ese legado de un nuevo país con ese diseño, con esa visión, le podría significar o por lo menos otro periodo, si no de 72 años como ha durado la Constitución del 50, un periodo importante en el cual se puedan establecer algunas de las grandes políticas públicas. De hecho, hay un programa ambicioso que se ha planteado de una agenda del 2040, más allá de la agenda 2030 de Naciones Unidas, en la cual los procesos de desarrollo que debe encontrar nuestro país tienen que estar marcados dentro de esa normativa fundamental. Esa es la idea. Entonces yo creo que el presidente está consciente. Ahora los mecanismos y la forma como se va a hacer, será él el que los decida. Él lo decide, él decide cuándo y cómo. Cuándo y cómo, porque sabe que tiene que presentarlo al órgano legislativo para que por lo menos 10 diputados le den iniciativa y empiece el proceso de debate legislativo. Cabal, pero la reforma va más allá, porque se necesita también que una segunda asamblea legislativa ratifique estas reformas. Exactamente. O sea, tendría que hacerse en este año que queda antes de las elecciones o antes del término de mandato de la actual legislatura. Eso sería lo ideal, de que esta legislatura recibiera el proyecto, lo discutiera y lo aprobara completo, modificando, es decir, ya va a ser la voluntad del pueblo representado en la Asamblea Legislativa con los diputados electos, el que va a decidir cuál es el documento que sale, y la siguiente, la que va a ser electa en el 2024, lo va a ratificar. Muy bien, hay puntos y hay palabras ahí a las que el salvadoreño común no ha estado muy acostumbrado, y mucho menos los que no somos abogados. Referéndum, revocatoria de mandato, consulta ciudadana. ¿Considera estos que son puntos esenciales para una democracia, señor, y que necesitan ser incorporados? Porque hasta donde entiendo no estaban, ¿o sí? No existen, no los tenemos, son los elementos de la democracia directa, son las instituciones de democracia directa, el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas que se están proponiendo en este proyecto de reforma, porque eso le permite al ciudadano tener mayor capacidad de participación en las grandes decisiones del Estado, del país, de la nación. Y la idea de proponerlo es porque hemos visto que en las democracias contemporáneas, las democracias actuales, que por cierto hay un vacío de debate en este tema. Yo he estado tratando de actualizar el concepto de democracia porque mucha gente no entiende lo que está pasando actualmente en El Salvador. Es decir, estas grandes transformaciones que estamos viendo y que se están dando, para algunos incluso las están calificando de medidas dictatoriales, de gobiernos autoritarios, cuando de lo que se trata es del ejercicio de una democracia con un liderazgo fuerte, y en lo que Daniel Innerarity, un profesor de filosofía política español, llama las democracias complejas del siglo XXI, porque los modelos y las formas democráticas con las que tradicionalmente se trata de caracterizar procesos como el actual que está llevando El Salvador, se basaban en cuando, como dice Norberto Bobbio, la democracia era más simple, es decir, las sociedades eran menos complejas que son lo que son actualmente. Entonces hay que hacer todo un esfuerzo de estudio y de análisis para comprender qué está pasando en El Salvador, porque ante la incapacidad de entender este nuevo liderazgo que está empujando el presidente Bukele, este nuevo proyecto que está avanzando en El Salvador, primero empezaron acusándolo de dictador y de autoritario, después de violador de derechos humanos, y al final todas esas voces se han ido apagando y se han ido quedando, porque lo que han visto es que lo que se está ejerciendo es simplemente el mandato popular que se dio en este periodo. Por eso es que hablamos y tomamos como referencia la visión histórica del modelo electoral
y político que tenía El Salvador en la conformación de la voluntad popular en la Asamblea Legislativa. De tal suerte que cuando al presidente en el 2021 el pueblo le otorga esta super mayoría legislativa que le permite ir tomando todas las decisiones que se han hecho, es simplemente la voluntad del pueblo, rebasando lo que eran los límites históricos. Nunca ningún país, desde 1964 que entró en funcionamiento el modelo de representación proporcional, había ganado la mayoría por sí solo en la Asamblea Legislativa. Hasta 2021, cuando el pueblo se enteró, por el ejercicio que tuvimos de 2019 a 2021, que con una asamblea que bloqueaba todas las iniciativas del presidente, que estaba oponiéndose a todos los programas, sobre todo en momentos difíciles como era la pandemia, entonces había que darle al presidente esa herramienta, las herramientas que era, y se le dio democráticamente. Y algunos que todavía se quedaban con esa duda, creo que, y lo decimos aquí en el documento, cuando el presidente les dice, miren, no, voy a citar al presidente Obama, dice, todas las elecciones tienen consecuencias. Y después agregamos a la vicepresidenta Kamala Harris, que dice, vea, las elecciones cuentan. Cuando tú ganas una elección, tú tienes derecho de establecer la regla. Entonces, cuando el presidente no gana él la elección, sino que el pueblo es el que gana en el 2021, el 28 de febrero, lo que está haciendo es dándole ese mandato para que haga lo que se está haciendo. Y si no estuviese de acuerdo el pueblo, si el presidente lo estuviera haciendo de manera errónea o lo estuviera haciendo no de la manera que el pueblo quiere, los resultados se verían reflejados en las encuestas de rechazo, pero vemos que al contrario, cada vez que se consulta a la población, hay un increciendo apoyo de respaldo para las políticas del presidente. Doctor vicepresidente, usted es abogado y naturalmente muy estudioso de la Constitución. Hay un tema que necesito que me aclaren. Se está pensando dentro de las reformas constitucionales aumentar el periodo presidencial, ¿es correcto? Sí. Llevarlo a 6 años. Sí. ¿Y el de alcaldes y diputados? Se mantiene en 3. Es que hemos buscado... para que permita una valoración a la mitad del periodo. Exactamente. Y establecer una secuencia en los ciclos electorales para la elección de los 3 órganos fundamentales que esté basada en múltiplos de 3. Entonces, diputados y alcaldes, 3 años. Presidente y vicepresidente, 6 años. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 9 años. Porque acordate que los magistrados, aunque no son electos por el voto popular de manera directa, pero son el resultado de la composición del Parlamento que surge del voto popular directo. Entonces la idea es darle ese ordenamiento. Entonces no se estaba pensando estrictamente en el mandato presidencial, sino el ordenamiento de los ciclos electorales para no estar en la situación que estamos ahora, que son mandatos de 5 y 3 años, lo cual distorsiona. Solo cada 15 años coinciden las elecciones. Sácame una duda, ¿esto necesita una reforma constitucional, periodo del presidente? Sí, claro. Sí. ¿Y el periodo de los alcaldes y diputados también? Y también está claro, está en la Constitución, por eso es que nosotros estamos planteando la necesidad de incorporar esta reforma dentro del paquete completo. Yo te digo, en lo personal, decir, porque esto lo que se está presentando no es lo que yo pienso ni lo que piensa el comité ad hoc, es lo que la gente planteó. Yo había propuesto que hubiese una reforma, un cambio en el periodo presidencial que permitiera la reelección inmediata, ¿sí?, durante periodos de 4 años, como el modelo de Estados Unidos. Pero la mayoría, la composición se pronunció por el modelo que es el que está planteado ahí. Y lo que decía yo era esto porque, como tú has visto, ha creado toda una serie de debates, el tema de la reelección, si eso no es constitucional. Al final yo concedí pues no plantear mi propuesta porque haciendo el estudio de la actual norma constitucional veíamos que ya no era necesario hacer una reforma para que hubiese un segundo mandato, no una reelección inmediata, sino un segundo mandato al cual se pudiera presentar la persona que ejerce la presidencia. Y eso está en el artículo 152, en el numeral primero, donde te establece que la persona que ejerce la presidencia no podrá presentarse si la ejerció en el periodo inmediato anterior. O sea, pues que está asumiendo de que hubo un momento en que la persona estaba en el ejercicio del cargo y se está presentando a un segundo mandato. Entonces, lo único que tiene en este momento que hacer el presidente Bukele para presentarse como candidato es separarse del cargo 6 meses antes, como dice el otro artículo de la Constitución. Esto también está aquí, en el documento. Hay un estudio jurídico
donde se plantea, dice, el análisis sobre la candidatura presidencial para un segundo mandato en El Salvador. ¿Y por qué no se trata de una reelección automática? Porque si hubiera una reelección automática, él podría seguir en el cargo como Estados Unidos. Tú en Estados Unidos el presidente sigue, anda haciendo campaña y es presidente, y puede ser reelecto. Pero en El Salvador dice que no, que el presidente tiene que dejar el cargo 6 meses antes. ¿Por qué? Porque entra como candidato y es el pueblo el que va a elegirlo para un nuevo periodo. Entonces son conceptos que hay que tenerlos claros porque hay mucha confusión. Y yo lo que le digo, miren, estudiamos un poco la historia. Aquí lo estamos más o menos comentando, que la reforma que se dio en 1983, que es la que estamos aplicando ahora, o sea, no ha habido ningún cambio a ninguna norma en este momento para que el presidente esté habilitado para presentarse a un segundo mandato. Es una reforma que se hizo a la Constitución de 1962, porque esa sí prohibía no solo la reelección, sino un segundo mandato. Decía, no podrá ser presidente el que haya ejercido la presidencia anteriormente. O sea, no había posibilidad. Aquí dice, no podrá ser candidato a la presidencia. O sea, pues que hay una diferencia. O sea, un candidato va... Una cosa es candidato y otra es ser presidente. O presidente. Sobre este tema, doctor, ¿usted acompañaría al presidente Nayib Bukele en la reelección? ¿O aún no se define? ¿O está en estudio? ¿Lo ha platicado con usted? ¿Ha sucedido algo con ese tema? Bueno, mira, eso, la única vez que hablamos del tema, que fue el año pasado, cuando estábamos haciendo estos ejercicios, no, esto es muy temprano para hablar del tema, es decir, hay otras prioridades como para distraernos en esta cuestión. Es una cuestión que la va a decidir porque, acordate que si él va como candidato, la presidencia tendría que asumirla la vicepresidencia. Exacto. Y si acaso él decidiera que la misma fórmula continúe, habría que hacer otro ejercicio. ¿Usted se tendría que separar también? Eso es lo que hay que ver, porque en el caso, como es un caso inédito, no está regulado. La Constitución regula que el que tiene que separarse del cargo es el presidente. Para el presidente, y la presidencia recae en el vicepresidente. Para el vicepresidente no le pone esa condición. La única condición que le da la sala que hizo la interpretación en la sentencia 01-2021, es que el vicepresidente no se puede presentar como candidato a la presidencia si el presidente va corriendo. O sea, le impide que compita con el presidente. Usted no puede competir contra el presidente Nayib Bukele, en todo caso. En todo caso, si él, suponete que él va en un partido y yo decido correr y me inscribo en otro partido. Usted no podría. No, eso está prohibido, lo limita la sentencia. No la Constitución, sino la interpretación que hace la sala. Esa es la única limitante que hay para el vicepresidente. Pero en todo caso, como dice el presidente, estamos todavía a una prudente distancia para que él pueda tomar esas decisiones ahora hay que enfocarnos en las prioridades. Estamos pues ganando la guerra contra las pandillas, estamos llevando seguridad y paz a las comunidades, estamos presentando un nuevo país ante el mundo. Cada vez que yo salgo y estoy en estos foros internacionales hay un mayor reconocimiento. Acabo de estar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasil y habían reconocimientos para todo el trabajo del presidente. Lo mismo fue cuando fui a la... ¿Tuvo reuniones en Brasil? Sí, tuve reuniones con el vicepresidente. Con distintos sectores. Y principalmente con el vicepresidente, porque pues, era mi homólogo y teníamos varios temas. Hay una agenda muy importante bilateral y luego además pues la reincorporación de Brasil a la CELAC era otro de los temas. Lo mismo fue en la toma de posesión del presidente Petro, lo mismo en la cumbre que tuvimos en Dominicana. Es decir, El Salvador está cambiando el rostro. Ahora pues que se ha anunciado de que vamos a tener la sede del Miss Universo, es ya el máximo reconocimiento de que este es un país seguro, que es un país en el cual la industria del turismo está siendo uno de los ejes fundamentales en el crecimiento económico, en la generación de divisas. De hecho, hemos tenido un gran aporte, creo que fue un 52% de divisas del año pasado, con lo cual la industria se va ampliando y va siendo más significativa de lo que era en el pasado. Creo que la ministra reportaba que esperaba cerca de 1,5 millones de turistas y rebasamos esa cantidad. Ahora estamos esperando 2.700.000 turistas para este año y todavía sin que se hubiese anunciado lo del concurso de Miss Universo, pero ya se anunciaron varios concursos de surf. El longboard va a ser uno de los que se va a implementar en este año y eso le va dando al país ya otra visión, otra imagen. Y los principales embajadores
los principales promotores de esta nueva imagen del país es el turista que viene. No solo el turista internacional que ha vuelto a venir al país, sino nuestros compatriotas que están viniendo masivamente a reconocer estos logros. Salto de un tema a otro porque me queda ya poco tiempo. Víctor Padilla nos escribe y nos dice: buenos días, ¿dónde se adquiere el libro o documento de estudio del doctor Ulloa? Y me imagino que se refieren al que usted ha mostrado. Ah, sí, claro, mira, lo tenemos en digital, Okay. Se puede acceder a través de la página de la vicepresidencia y se puede descargar, porque la edición en papel, pues ahora ya todo es paperless, estamos tratando pues de contribuir también a la no deforestación y es una edición limitada, se está distribuyendo en algunos centros, instituciones, bibliotecas, algunas la comunidad internacional, pero la promoción masiva va a ser electrónica y en la página de la vicepresidencia lo lo descargan gratuitamente. Doctor, sé y debo entender que no se abordó dentro de este proceso de consulta para reformas a la Constitución y creo que no se necesita reformar la Constitución para reducir el número de municipios del país. No, para nada. Esto es por mayoría simple en Asamblea Legislativa. Es por ley, sí. Es una ley. De hecho, hay un estudio, yo se lo mandé al presidente, un estudio que se hizo para la división administrativa del territorio y el manejo de nuestro territorio desde el Ministerio de Gobernación. Ahí se proponían 100 municipios. Es un estudio 100. Un estudio que se hizo ya, de hecho lo conocimos cuando estábamos discutiendo el tema de la Constitución, de las reformas. De las reformas, el uso de la tierra, las tierras agrícolas, la construcción vertical, porque ya tantas casitas chiquititas que estamos haciendo y estamos copando áreas, deforestando áreas y tenemos que empezar a pensar ya en la construcción vertical por la limitación territorial que tenemos. Entonces se lo mandé yo al presidente diciéndole: mire, este es un estudio técnico muy bien fundamentado del Ministerio de Gobernación, tiene a la base la definición del concepto de municipio, es decir, como gobiernos locales, y a partir de ahí se está haciendo esta propuesta de 100 municipios. Él dijo 50, pueden ser 51, pueden ser 48, es decir, yo creo que eso era una cantidad que surgió, creo, de un estudio que se hizo hace muchísimos años de un grupo israelita que hablaba de 50 municipios. Pero el tema es que sí es necesario hacer una reestructuración de la división administrativa de nuestro territorio. Hay tiempos que necesitan ser cumplidos y estos se refieren al Código Electoral que indica no se podrá hacer, o por lo menos así está establecido, reformas al Código un año antes de elecciones. Sí. Y estamos ¿cuándo será? ¿El 4 de febrero? 4 de febrero. Vamos a estar a un año de las próximas elecciones, por lo tanto, si va a haber una reforma en el número de municipios del país, que es el número de alcaldes, que afecta directamente esa elección, tendría que ser en estas 2 semanas que quedan. Sí, es decir, si no hay, como se ha hecho en otras ocasiones, es decir, una excepción, es decir, en la cual la Asamblea Legislativa, que es el órgano que ha emitido el Código Electoral y que ha emitido esta disposición, puede también hacer una derogatoria o una vigencia transitoria, etcétera. Hay mecanismos que cuando es necesario... O sea, no es necesario correr ahorita. No es necesario correr para obtener algo. Ok, no tengo más tiempo, pero ¿el número de diputados está regido por Constitución? No. No, también. Tampoco. Ahí yo propuse la reducción a 50 diputados. ¿A 50? A 50. Está la pieza, está introducida, es un estudio bastante técnico, basado en la población, que es la base del sistema electoral, que eso existe en la Constitución. El sistema electoral tiene como base la población. Aquí los diputados se eligen por los departamentos, es inconstitucional la forma que los estamos eligiendo porque decidimos aquí van a haber 3, aquí van a haber 6 y no por eso es que hay diputados que se eligen con 25.000 votos y otros con 10.000 votos, porque no se tomó en cuenta la población. Mi propuesta iba orientada a corregir esa falla constitucional y lo reducía a 50 el número de diputados. ¿50 será suficiente? Yo creo que por Algunos el tamaño... hasta demasiados todavía. Sí, por el tamaño, Costa Rica tiene 54. Es decir, no estamos fuera de los rangos, ¿no? Es más grande que El Salvador, Costa Rica. Es más grande que El Salvador, aunque la población es menor. Ajá. Pero te digo, la población es la que debe decidir y hay una fórmula matemática que se establece. La que proporciona el número. Y yo la menciono, la forma ahí para decir cómo y cuál debe ser la cifra repartidora. En esa época me salían 115.000 habitantes por diputado. Entonces cada diputado debería representar 115.000 y dependiendo de dónde estuvieran me salían
11 diputados para la zona occidental, 10 para la zona oriental, 5 para la zona par central y el resto para la zona central. Termino con esto. Hoy es 16 de enero, se cumplen 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Hay mucha polémica en torno a si hay que conmemorar esa firma de los acuerdos de paz o hay que recordar a las víctimas de aquel momento. ¿Cuál es la opinión que tiene el vicepresidente? Mira, mi opinión es que la firma de los acuerdos de paz nos generó mucha esperanza, mucha expectativa. Yo estuve en la Plaza Libertad, a la par mía estaba un diplomático español que ha escrito un maravilloso poema, ¿Quién era? Manuel Montovio, que está publicado en mi cuenta de Twitter. Pueden bajar el poema, porque estábamos entusiasmados no solo los salvadoreños, sino como internacional. Había toda esa expectativa. El tema fue que nos fuimos decepcionando cada año, hasta llegar pues a la triste realidad que el pueblo dijo: hay que cerrar esta etapa, olvidémonos de eso, nos estafaron. Es decir, yo sí considero que los acuerdos de paz fueron una posibilidad que no supimos aprovechar y que al final terminó en una estafa para la expectativa de nuestro pueblo. Ahora yo no pienso ni qué conmemorarlos ni qué ignorarlos, simplemente hay que reflexionar sobre el significado, por qué se dieron, cuál fue la expectativa y cuál fue el resultado. Y a partir de ahí, corregir lo malo que se hizo y aprovechar lo bueno que nos permitió. Doctor, muy fino. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Moisés. Muy amable, señor.